Bien, sí, sí. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos de los parámetros hidráulicos que nos permiten caracterizar un acuífero. Entonces, voy a entrar a hablar sobre el almacenaje específico, que se lo simboliza como S mayúscula y S minúscula. ¿Ya? No. O sea, sí puede ser una S minúscula, pero eso es un subíndice de S, S sub S. La cantidad de agua. Escúchenme bien, la cantidad de agua que una unidad de volumen de acuífero libera de su almacenamiento bajo un descenso unitario de la carga hidráulica. Eso es el almacenaje específico. A ratos parece chino eso. A ver, quiero que me sigan el siguiente ejemplo, que tengan esta imagen en la cabeza y que eh, espero lograr transmitir lo que es el concepto del almacenaje específico, almacenamiento específico también les llamo. Nos vamos a imaginar una esponjita. Cogen la esponja de lavar los platos y le llenamos de agua. ¿Ok? Ya. Entonces, digamos que eso va a ser nuestra formación saturada. ¿Ok? Si a esa esponjita yo le aplasto un poquito, así apenas, va a salir el agua, ¿no es cierto? Es lo que hacemos normalmente cuando lavamos los platos, justo para sacarle el agua, cogemos y le aplastamos. Bueno, aquí le vamos a poner en horizontal y le aplastamos un poquito y eso va a liberar agua. Básicamente ese es el almacenamiento específico. Esa cantidad de agua que salió de ese volumen de suelo, de espacio de formación saturada, em, que la esponja liberó de su almacenamiento porque yo apliqué una carga, ¿ya? Ese es el almacenamiento específico. Esa agua liberada del almacenamiento baja bajo condiciones de la disminución de la carga hidráulica es producido por dos mecanismos que hablamos la clase anterior. La una puede ser la compactación del acuífero causada por un incremento del esfuerzo efectivo, es decir, un aumento del sigma E, y que está controlado por la compresibilidad del acuífero, o sea, por este parámetro alfa del que hablábamos ayer. La expansión o el otro mecanismo también puede ser por la expansión del agua, que en cambio es causada por el decrecimiento de la presión, que esto es más bien controlado por la compresibilidad del fluido, que está dado por el parámetro beta. Entonces, estos dos mecanismos son los que van a producir que ese volumen de agua salga del sistema. Entonces, pensemos en el primer caso, el agua producida por la compactación del acuífero. Esto quiere decir que el volumen de agua extraído de ese volumen, que para efectos de explicación voy a pensar que es un volumen unitario de acuífero durante la compactación, sería igual a decir una reducción en el volumen de acuífero. Estamos aplastando a la esponja, ¿no es cierto? Entonces, la reducción le voy a llamar dBT. Es negativa porque está aplastando siendo la cantidad de agua, la variación del volumen BW producida va a ser positiva. Entonces, alfa, nosotros habíamos visto que es la variación del volumen total sobre el volumen total sobre la variación del esfuerzo efectivo. Este volumen total va a ser igual al volumen de sólidos más el volumen de vacíos. Y alfa yo sé que, ¿cómo es? Em, en teoría, ¿no es cierto? Em, esta diferencia del volumen total del sistema que estoy reduciendo va a ser igual a alfa por la variación del esfuerzo efectivo por el volumen total. Y esto en teoría debería ser igual a la variación del volumen de agua, ¿no es cierto? Entonces, para una unidad de volumen y el decremento unitario de carga hidráulica, VT es igual a uno, la variación del sigma E es igual a rho G de H, eso también vimos ayer, para el descenso unitario que decíamos de la carga hidráulica, porque normalmente el almacenamiento específico siempre lo hablamos así, en unidad de volumen, una disminución de una unidad de la carga hidráulica, reemplazo y me voy a quedar con algo así, en la que esa variación del volumen de agua debería ser igual al coeficiente alfa por rho y por G por la gravedad. ¿Ya?
Ok. Si lo tomamos del otro lado, no es un decremento del volumen, sino una expansión del agua. El agua producida por el agua que es liberada se da por esta expansión. Entonces, sabíamos que beta es igual a la variación del volumen de agua sobre el volumen de agua sobre la variación de la presión. Simplemente despejo y me voy a quedar con algo así, ¿no es cierto? Ya. El volumen de agua sabemos que va a ser igual a la porosidad total por el volumen total, ¿sí? NVT. Para una unidad de volumen y un decremento unitario de la carga hidráulica por la definición del almacenaje específico, me voy a quedar que la variación de la presión va a ser igual a la densidad por la gravedad por la variación de psi, ¿no es cierto? Y esto en teoría debería ser igual a rho g por la variación de h menos z, que ya habíamos dicho y habíamos explicado que si nos ponemos en el nivel de referencia, z es igual a cero, entonces me voy a quedar con esta igualdad. ¿Ok? Entonces la variación de volumen de agua debería ser igual a ¿qué? A beta por la porosidad, por rho y por g. Bien. Si yo igualo las dos expresiones, ¿no es cierto? El almacenaje específico en realidad sería la suma, decíamos, de esto. Se lo define de esta manera. S sub S sería el almacenaje específico, rho es la densidad del fluido, G es la fuerza de gravedad, em, N sería la porosidad, alfa es la compresibilidad del medio poroso y beta sería la compresibilidad del fluido. Entonces así se define em, normalmente este almacenaje o almacenamiento específico. Si hacemos un análisis dimensional, el almacenaje específico se podría definir con unidades de longitud a la menos uno, debido a que lo hemos definido como un volumen por unidad de decremento de la carga hidráulica, ¿ya? Entonces, por eso queda así. Ahora, si nosotros, para hacer simplemente órdenes de magnitud, alfa sería la compresibilidad del medio poroso, para la arena es igual a 1.8 por 10 a la menos 8, 1 sobre pascales. Beta es la compresibilidad del fluido, si estamos hablando de agua, ya la habíamos definido, que es 4.4 por 10 a la menos 10 pascales a la menos uno. Entonces, lo que es súper importante decir, solo viendo esta ecuación y bueno, viendo estos valores no importa mucho, es propiedad, el almacenaje específico es una propiedad que tiene que ver con el material en el que se está moviendo el agua y finalmente el agua. También puedo hablar de simplemente el material o del fluido, porque de repente yo puedo aplicar esto no necesariamente a un sitio de explotación hídrica, sino también puede haber otros fluidos, ¿no? Petróleo, gas, qué sé yo. Ok. Ese es el almacenamiento específico, almacenaje específico, si no nos queremos confundir. Ahora, hay otro parámetro hidráulico que es el almacenamiento como tal, que se lo simboliza con S mayúscula, sin más. También se lo llama coeficiente de almacenamiento y este es igual al almacenaje específico, almacenamiento específico por un espesor saturado de acuífero. Normalmente, cuando nosotros trabajamos, siempre hablamos más bien del almacenamiento específico, no del almacenaje específico, pero es importante que sepan, ¿sí? Porque lo podemos, o sea, ahorita estamos definiendo ecuaciones, pero más adelante, cuando empecemos a hablar ya de parámetros hidráulicos, definición de parámetros hidráulicos y pruebas de bombeo y esas cosas, van a ver cómo los modelos que se aplican normalmente para la comprensión o para la caracterización y la obtención de los parámetros hidráulicos del acuífero. Son modelos propuestos por diferentes autores, pero es importante que a través de esto nosotros entendamos, como les digo, una definición de estos parámetros. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Esta figura me gusta porque dice bastante. Entonces tenemos en el lado izquierdo un acuífero libre y del lado derecho un acuífero confinado. Entonces tenemos en la parte baja un acuicludo, digamos, el límite, ya el substrato de mi acuífero. Aquí yo tengo prácticamente
el espacio de la zona no saturada, ¿ya? Acá en cambio tengo el acuífero principal, tengo la capa confinante y acá puedo tener cualquier cosa. Puedo tener el suelo. Bien, cuando yo hablo del coeficiente de almacenamiento, básicamente voy a hablar igual de un volumen liberado de acuífero. em, un volumen de agua, perdón, liberado a partir del sistema. Y fíjense, ¿no? Aquí hemos cogido estos prismas, estas partecitas que pueden ser volúmenes unitarios de acuífero y el almacenamiento, el coeficiente de almacenamiento es bastante más grande, bueno, bastante, es más grande en el acuífero libre que en el acuífero confinado. Ya vamos a ir definiéndolo despacito para que ustedes sepan de qué estoy hablando. Pero aquí, fíjense estos conitos, ¿no? Entonces, ya van a ver la definición y van a ver qué pasa y por qué está saliendo el agua, pero lo importante es ver que del acuífero libre siempre, eh, en estas circunstancias, para estos conceptos, se supone que es capaz de liberar más agua. Ahora, si estamos viendo que la definición del coeficiente de almacenamiento es el S sub S, que habíamos dicho que es función del material y del fluido, y acá introducimos además el espesor de la formación, entonces este B es función de la geometría del acuífero. ¿Ya? Entonces el almacenamiento va a tener estos tres parámetros importantes que tienen que ser tomados en cuenta. Simplemente reemplazamos el S sub S y me voy a quedar que el almacenamiento se lo definiría como densidad por la gravedad por el espesor del acuífero, que está multiplicando a el coeficiente alfa más n por beta. El almacenamiento, coeficiente de almacenamiento S, se lo define como el volumen de agua que el acuífero libera por unidad de área de acuífero. Por eso le saca de aquí. Es un cuadradito, se lo ve en planta. Por unidad de caída en la carga hidráulica, que es aplicada normal a la superficie del acuífero. ¿Ok? En este caso, si nosotros decíamos que el almacenaje específico se lo mide en L a la menos uno, en dimensiones en unidades de longitud a la menos uno, y acá introduzco B, que es en metros normalmente, entonces el coeficiente de almacenamiento es un parámetro adimensional. El almacenamiento en acuíferos confinados es del orden de 0,205 o más chiquitito. Entonces, el coeficiente de almacenamiento normalmente cuando lo obtenemos a partir de estos modelos nos va a dar valores muy pequeñitos, ¿ya? Ahora, el almacenamiento en los acuíferos libres es del orden de 0,02 o 0,03 por ahí. Ya no es tan pequeñito, o sea, es pequeñito, pero no como en los confinados. El volumen de agua que se drena de un acuífero en función de la disminución de la carga hidráulica, también lo puedo obtener de la siguiente fórmula. Entonces, hablando del volumen de agua drenada, este sería igual al coeficiente de almacenamiento por el área de acuífero que está siendo drenada por la disminución de la carga hidráulica expresado como el delta H. Esa es otra forma de definir esto. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? No hay dudas, todo está bien, todo está clarísimo. Bien. Ahora, les voy a hablar de la propiedad que para mí es como la más importante, porque a veces los coeficientes de almacenamiento, el almacenaje específico, no siempre se los puede obtener. Eso van a ver más adelante, pero es que para definirlos yo necesito tener al menos el pozo de bombeo, donde está la bomba, donde normalmente hacemos la extracción de agua, y además necesitamos tener un piezómetro. ¿Ya? Si no hay el piezómetro, nos toca hacer unas hipótesis un poco fuertes y el coeficiente de almacenamiento no es tan preciso. Ok, se lo hace, se lo calcula, pero no es tan preciso. En cambio, para la transmisividad, que se la simboliza como T mayúscula, normalmente es un parámetro que
está en función de la conductividad hidráulica y del espesor saturado del acuífero. Entonces, este parámetro de la transmisividad definitivamente me da una propiedad, sí, del material y del fluido, pero que me dice, por ejemplo, qué tan productivo puede ser el acuífero, ¿ya? K ya les decía que es propiedad del medio poroso y del fluido, y en cambio T, como se le introduce al parámetro B, ya no solamente se considera el material o el medio poroso y el agua en este caso, pero también la geometría del acuífero. Las unidades en las que se mide la transmisividad es en unidades de longitud al cuadrado sobre el tiempo. Ok. Aquí tenemos un cuadrito, una cosa súper general, pero para que se hagan una idea, un orden de magnitud. T, cuando es superior a 0,015 metros cuadrados sobre segundo, en realidad de a partir de ahí uno dice ya, es un acuífero explotable. Acuérdense que la transmisividad normalmente, los gringos, por ejemplo, en Estados Unidos van a medir por pies cuadrados sobre segundo, ¿ya? A veces miden en pies cuadrados por minuto, en galones pies día. Es súper típico aquí, por ejemplo, la empresa de agua potable suele usar en metros cuadrados por día también. ¿Ya? Entonces, resulta medio incómodo, pero son las unidades que usan, pues. Entonces, bueno, ya más o menos se ve que, em, que los acuíferos se pueden clasificar, digamos, de acuerdo también a su transmisibilidad. Entonces, por ejemplo, si vamos a destinar el acuífero para un uso doméstico, si estamos del orden, veamos en metros cuadrados por día, que creo que es lo que tenemos más cerca. Entonces, si está del orden de 10, ya es un buen acuífero. Si está en uno, bueno, podríamos decir que no, se lo puede explotar todavía. De aquí para acá ya sabemos que no es tan bueno. Ahora, si se quiere para un uso más importante como irrigación, yo necesito que tenga al menos en orden de magnitud un 10 al cubo más, que esté entre el 10 al cubo y el 10 a la cuarta metros cuadrados por día, ¿ya? Si es más, genial, pero más o menos nomás. Entonces, eso es importante analizar. Voy a hablar ahora, justo los dos parámetros más importantes son la transmisividad y el almacenamiento. Como yo les decía, el almacenamiento requiere algo más en campo que no es común tenerlo, pero estos parámetros son los que me definen las capacidades hidráulicas del sistema. Vale, dime. En la anterior diapositiva, la transmisividad estaba ahí que era igual a la permeabilidad por la parte de, Por el espesor. por la capa saturada. Ajá. Sí, Es igual a lo que a la conductividad y el espesor de la capa. sí, A por B. Ah, ya. Sí, sí. Entonces, por eso es importante. Porque ya, o sea, el hecho que tenga el parámetro K ya dice un montón. Si nosotros tenemos la geometría definida del sistema, normalmente los modelos de ensayos de bombeo van a calcular T, la transmisividad. Entonces, si yo conozco la geometría, yo tengo K del sistema. Aunque sea así sea que yo estoy captando un montón de capas, al menos voy a tener un K promedio del sistema como está siendo explotado. Entonces, vale todo la pena. Ahora, T y S normalmente fueron desarrollados para el análisis de acuíferos confinados. Los modelos de interpretación de cuando hacemos ensayos de bombeo, los primeros fueron desarrollados para los acuíferos confinados y luego se los ha ido adaptando. Otra cuestión importante es que
en estos modelos siempre se dice, ¿no? Que es para flujo horizontal en dos dimensiones, para un pozo, o sea, hacia que el flujo esté moviéndose hacia el pozo. Bueno, cuando uno tiene bombeo eso sucede. Y claro, en un acuífero confinado de un espesor conocido, ¿ya? Si se necesita usar en problemas de tres dimensiones, en lugar de usar TIS, es preferible usar la conductividad hidráulica y el almacenaje específico. TIS pueden ser usados también para cuitardos. Estos parámetros también me ayudan a definir los otros sistemas que habíamos hablado ayer. Sin embargo, K en un acuitardo habla bastante más que la transmisividad, porque nosotros decíamos del acuitardo normalmente sí almacena y sí transmite agua, pero mucho menos que el acuífero. Entonces, posiblemente el valor de K sea más significativo, sea más importante, nos diga más que T. Pero bueno, si tenemos T, podemos obtener K. Para acuitardos arcillosos, sabemos que alfa es bastante mayor que beta. Sí, porque si hablamos de que beta es el parámetro del cambio de volumen en el agua y sabemos que estamos hablando de un líquido incompresible, pues alfa es más importante. Por lo que en este caso, cuando vamos a definir los acuitardos, n por beta ya se vuelve despreciable y esa ecuación es más sencilla.